En el día de hoy vamos a comenzar a ver niveles de tensión que pueden tener los dispositivos en una de sus entradas o en la única entrada en el caso que vamos a analizar, que es un buffer. En la última clase, ¿qué fue lo que vimos? Vimos tensiones de alimentación y era BCC para TTL, BDD para CMOS, y también había un grupo de compuertas CMOS de compatibilidad que se llamaba BCC y también era CMOS. Después también vimos el tema de consumo de energía que me servía para calcular la potencia de fuente, que era igual a la potencia estática más la potencia dinámica. Y en TTL se calculaba la potencia estática y la potencia dinámica se estima. Y en CMOS la potencia estática es despreciable y la potencia dinámica era igual a la frecuencia por BDD al cuadrado por CL más CPD. Ahora, como existe una compuerta CMOS de compatibilidad, en ese caso se reemplaza BDD por BCC, pero siempre con compuertas de la familia CMOS. El concepto de potencia estática, ¿cuál era? Cuando la compuerta estaba en 0 o en 1. Y el concepto de potencia dinámica era cuando la compuerta pasaba de 0 a 1 o de 1 a 0, donde había un cambio en la compuerta, en la salida de la compuerta. Bien, una vez que vemos eso, tenemos que seguir profundizando el conocimiento. Las tensiones de entrada y salida de los componentes. En un buffer, ¿no es cierto?, que es transparente. Si A vale 0, ¿cuánto vale la salida? 0. Y si A vale 1, la salida vale 1. Si yo quiero graficar acá la tensión de entrada en función de la tensión de salida, y este buffer en principio es ideal, lo que yo voy a ver es que si acá tengo 0 volt, aumento la tensión y la salida vale 0. ¿Hasta dónde? Hasta un valor que los fabricantes lo presentan en sus manuales, que lo llaman BT, y dicen que teóricamente la compuerta cambia de valor si yo sigo aumentando la tensión. Quiere decir que de acá a acá esto sería un 0 en la entrada y acá sería un 1 en la entrada. Y a la salida tendría 0 y acá tendría un valor de tensión positivo y este sería el 1 log. Quiere decir que los fabricantes sugieren que un funcionamiento ideal correcto es que las compuertas en sus entradas tengan una banda grande donde se interprete con un 0 y a la salida tengan otra banda donde se interprete con un 1. Acá tenemos el valor de la salida. Si yo coloco una tensión de entrada de 0 a BT, la salida vale 0 y ni bien paso la tensión BT, pasa a valer 1 la salida y BT la consideran igual, aproximadamente igual a más B sobre 2. ¿Qué es más B? Es la tensión de alimentación del buffer, porque ahora el buffer tiene tensión de alimentación. Bien, esto es teórico. En la práctica, ningún fabricante, fabricando millones y millones de componentes, puede asegurar que todos sus componentes van a tener una tensión BT en este punto. Por lo tanto, si yo esto lo miro con los diagramas de tensión que nosotros estamos acostumbrados a analizar, sería esta la tensión BT, esta sería la entrada y esta sería la salida. Bien, en la salida tendría, esto es un 1, esto es un 0, un 1 y un 0. Esto es una compuerta ideal. Pero al fabricarse millones y millones de componentes, en la práctica los gráficos de tensión se van a ver. Por ejemplo, el primero que vamos a analizar es TTL. ¿Cómo se llama la tensión de alimentación en TTL? BCC y es 5 volt. Esta va a ser la salida y esta va a ser la entrada. Entonces, el fabricante me dice que hay una gama de tensiones donde mi buffer lo va a interpretar como 0 en la entrada y hay otra gama de tensiones que los va a interpretar como 1. Y en el medio hay lo que se denomina banda prohibida.
una banda de tensiones que el fabricante sugiere no colocar en la entrada del componente. A la salida, como el componente es real, va a haber una banda de tensiones para el 0 y para el 1. O sea, el 0 va a estar comprendido entre 0 volt y una tensión que se llama tensión de salida del estado bajo máximo. Y esto va a estar en el orden de los 0,35 volt aproximadamente. Después la corrijo esta, por las dudas no me acuerdo exacto los valores. Y esta tensión se va a llamar tensión de salida del estado alto mínimo. Después le ponemos valores. Y esta se va a llamar, porque está en la entrada, tensión de entrada del estado alto mínima, y esta se va a llamar tensión de entrada del estado bajo máxima. Y todas estas tensiones, el fabricante, los datos, los da en el manual. Por lo tanto, del manual ustedes van a poder sacar todos estos datos que tienen que ver con la entrada y la salida, en este caso, de un buffer. Profe, ¿y si es una compuerta? Es exactamente lo mismo. Profe, si yo pongo una tensión acá, en la banda prohibida, ¿la compuerta se quema? No, no se quema. El fabricante no te puede asegurar si a la salida va a haber un 1 o va a haber un 0. El fabricante te asegura que hay un 0 si vos colocás en la entrada acá, entre esta tensión 0 y B y L máximo, a la salida voy a tener un 0. Y acá, si yo pongo entre VIH mínimo y PCC, a la salida voy a tener un 1. ¿Correcto? Eso es lo que me asegura el fabricante. Esto es la práctica. Ahora, cuando yo esté trabajando en TTL, estos valores empiezan a tomar realidad. 2 volts, 0,8, ¿y esto de dónde sale? Y esto sale del manual. Ahora vamos a ver. Y esto es una compuerta real. Ahora bien, si yo conecto dos compuertas, tenemos que analizar qué pasa. Acá estamos en TTL y tenemos los valores de VIH mínimo, VIL máximo, 2 y 0,8. Y después, abajo, en otra parte de las características eléctricas, tenemos VOH y VOL. VOH es mínimo y VOL, bueno, en este caso tomamos el típico para tener una tolerancia, con algo que vamos a ver ahora, que es la inmunidad al ruido. Entonces, las tensiones VIH, VIL, máxima, mínima, y VOH, VOL, máxima y mínima, se sacan de la hoja de datos del fabricante en TTL. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo analizo CMOS? ¿Qué es lo primero que cambia en CMOS? En CMOS tiro una línea y ¿qué es lo que tengo? Tengo 0 volt y acá tengo BDD. Pero ¿cuánto vale BDD en CMOS? Es una banda que va de 3 volt a 15 volt. Por lo tanto, los valores que yo voy a tener en la entrada y en la salida van a tener que estar referenciados a BDD. Como el BDD es cambiante, entonces voy a tener mi banda prohibida y esta tensión, que es VIH mínimo, se la considera en CMOS 0,7 de BDD. Y la tensión de entrada del estado bajo máxima se la considera 0,3 de BDD. ¿Se dan cuenta? Ahora los niveles están referenciados a BDD porque BDD es cambiante. Esto va a ser para el 1 y esto va a ser para el 0. Acá voy a tener un 1 en la salida y acá voy a tener un 0. Esta tensión va a ser 0,95 de BDD y va a ser, ¿qué tensión? Tensión de salida del estado alto mínimo. Y esta va a ser tensión de entrada del estado bajo máxima. ¿Y cuánto vale? 0,05 de BDD. Quiere decir que el fabricante, en este caso de CMOS, me plantea que mi compuerta buffer va a ser así. Acá voy a tener la entrada y acá voy a tener la salida. Las dos maneras de presentar tensiones en la entrada y cómo yo voy a interpretar a la entrada un 0 o un 1 y cómo se va a haber visto en las salidas, tanto para TTL como para CMOS. ¿Correcto?
Entonces, si yo tengo un VDD de 10 volt, ¿cuánto va a valer este? Va a valer 7, este va a valer 3, este va a valer 9,5 y este va a valer 0,5. Quiere decir que si yo en CMOS tengo una compuerta NAND, la 1, vamos a hacer un inversor, y digo que si yo quiero poner un 1 o un 0, va a depender de quién, de VDD. Y la salida Z también va a depender de VDD. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de un 1 que puedo tener? Si VDD es 10 volt, el mínimo 7 volt y el 0 máximo va a ser 3 volt. Ah, pero yo le quiero poner masa, le quiero poner 0. ¿Puedo? Sí, porque 0 sería este valor. Y yo en vez de ponerle esto, lo quiero conectar a VDD. ¿Puedo? Sí, sería 10 volt. Y a la salida, el fabricante te va a decir que tu 1 va a estar entre VDD y 0,95 de VDD. Y el 0 va a estar en 0 volt y 0,05 de VDD. Bien, ahora todo esto estuvo excelente. En la práctica, cuando vos haces un circuito, pones una